Muy buenas tardes, estamos a punto de dar inicio a un nuevo seminario de Mundo VFX en el cual estaremos hablando acerca de las materias primas. Así que, por favor, a los asistentes si me van confirmando audio y video para comenzar en un minutito más. Perfecto, ya me van confirmando entonces que tenemos audio y video, así que vamos a comenzar en breve instante. Voy a esperar que se unan algunos asistentes más que deben estar por ahí ya intentando entrar y comenzamos con este seminario. Perfecto, entonces ya vamos a comenzar con este seminario, así que primero que todo saludarlo obviamente, les habla Camilo Celedón, analista de inversiones acá de Mundo IFX, y como les comentaba, hoy día vamos a estar hablando acerca de las materias primas, ¿ya? Y estas materias primas de hecho justo están en un momento bastante bueno como para estar pensando en algunas inversiones. Voy a compartirles pantalla primero que todo para que puedan verme aquellos que no me conocen y así obviamente nos podamos conocer y vayamos obviamente hablando un poquito acerca de trade, ¿ok? Así que, bueno, por ahí ya se empieza a ver un poquito mejor, perfecto, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, como les comentaba, entonces hoy día vamos a estar hablando acerca de las materias primas y como tal hay varias cosas de las cuales hablar, pero creo que lo más importante para mencionar es que justamente estamos en un minuto muy bueno como para estar pensando en inversiones en materias primas. ¿Por qué? Porque justamente se empieza a hablar de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría bajar el ritmo con el que viene subiendo sus tasas de interés y esto obviamente le daría una caída al dólar. Y con una caída del dólar, nosotros lo que podríamos ver es que varios activos, varios instrumentos que en realidad estaban siendo muy golpeados por el hecho de que el dólar venía subiendo, y con esto obviamente se dificulta el hecho de poder comprar este tipo de activos, eso obviamente está afectando mucho la demanda y por eso también están bajando mucho los precios de varias materias primas, como por ejemplo el cobre, como por ejemplo el oro, como por ejemplo la plata, el petróleo, diferentes tipos de instrumentos que están directamente relacionados a lo que viene siendo el dólar. ¿Ok? Entonces, como les digo ahora, que se empieza a hablar de que la Fed podría disminuir su ritmo con el que viene subiendo las tasas, significa obviamente que podríamos haber llegado quizás al piso de las materias primas y ahora netamente les queda subir. ¿Por qué? Porque es muy probable entonces que el dólar de aquí en adelante se empiece a depreciar. ¿Ya? Obviamente no es algo seguro, esto es renta variable, no hay obviamente una certeza 100% de algo, pero debería ser lo que podríamos ver de cara al futuro. ¿Ok? En diciembre, de hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos, para los que no saben quién es, o sea, qué es la Reserva Federal es el ente encargado de la política monetaria del país americano. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos, obviamente, que deciden subir las tasas y disminuir las tasas, etcétera. ¿Ok? Entonces, como ya han venido con una seguidilla de subidas muy fuerte, de hecho es una seguidilla de subidas de tasa de 75 puntos, lo cual ha afectado mucho, mucho al mercado, por eso ha caído un montón, de hecho, un montón de cosas. Pero ahora estas subidas deberían
no deberían dejar de existir ni deberían empezar a disminuir, no. Pero sí deberían ser menos agresivas. O sea que si estamos viendo subidas de 75 puntos básicos, por ejemplo, los meses pasados, ahora es muy probable que veamos subidas de 50 puntos. Y estas subidas de 50 puntos, obviamente, le da un impulso al mercado, le da un poquito de fuerza para que se recupere. ¿Ok? Así que ahora nos vamos a poner a revisar un poco los gráficos para que vayamos viendo un poco de lo que estamos hablando, pero principalmente me gustaría ver algunas materias primas que son las más transadas, ya para no verlas todas. Y en este caso creo que podría ser el oro, el petróleo, el nat gas, y yo creo que quizás, no sé, podría ser de repente alguna más exótica o el cobre, ¿ya? Así que, por favor, si quieren también me van dejando ahí en sus comentarios, si quieren revisar obviamente alguna materia prima en particular, y lo que vamos a hacer, vamos a analizar tanto niveles técnicos como de soporte, resistencia, ver si también hay algún indicador que nos pueda apoyar bien en esta métrica, y también vamos a ver cuáles son las noticias, cuáles son los factores que más afectan a estas materias primas, ¿ok? Así que vamos a ir en ese camino el día de hoy. Recuerden que estos seminarios, todos los seminarios que nosotros hacemos en VFX, son seminarios en vivo y en directo, y por ende ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden dejar sus comentarios, así que de repente, como les digo, si quedan con una duda o quieren ver algo en particular, netamente me dejan ahí el mensajito y nosotros lo vamos a revisar, ¿ya? Así que me voy a pasar ahora directamente al gráfico y vamos a ir viendo entonces cuáles son las materias primas que nosotros vamos a ver. Voy a borrar acá en mi gráfico todo lo que tenemos para que partamos de cero. Entonces acá vamos agregando algunas, vamos a agregar hoy en primera instancia al oro, vamos a agregar también al petróleo, vamos a agregar tanto al oil WTI como también al Brent, que son en realidad extremadamente similares. Vamos a ver por otro lado también, por ejemplo, el nat gas, y vamos a echarle un vistazo también al Cooper, ya que vendría siendo el cobre. Así que ya tenemos varios, y vamos a agregar obviamente también algún otro que podría ser llamativo. Vamos a agregar también al café, que el café también ha venido con una caída, pero bastante agresiva. Así que creo que también está dando que hablar y vamos a darle un vistazo ahí, ¿ya? Así que acá tenemos varias materias primas abiertas, vamos a ir evaluando obviamente sus rendimientos, pero lo primero es que para todos aquellos que estén viendo por primera vez un seminario de Mundo VFX, les recomiendo que si no saben utilizar de la mejor forma nuestra plataforma, se metan a YouTube, busquen acá arribita Mundo VFX, ¿ya? Y acá van a poder ver nuestro canal, VFX. Si ustedes entran acá, van a poder ver mucha información acerca de trading con nosotros, ¿ya? De hecho, acá mismo le aparece un videito que se llama Aprende a invertir con nuestra plataforma VFX Station. Y acá nosotros le enseñamos justamente a poder ocupar nuestra plataforma. Para qué sirven los botones, cómo ver los gráficos, cómo buscar un instrumento, etc. Así que si recién estás partiendo con nosotros, visita nuestro canal de YouTube, van a poder ver mucho material. Por ejemplo, ¿para qué sirve el calendario económico? ¿Cómo aprovechar la volatilidad del dólar? Aperturas de mercado, portafolios de acciones, aprende a invertir con nuestra plataforma, como les había dicho. Tenemos por acá también, por ejemplo, algunos otros más de técnico. Aprende a utilizar el indicador técnico RSI, aprende a utilizar el estocástico, el MACD, bandas de Bollinger. Así que para todos aquellos que recién estén empezando, los dejo invitados a nuestro canal de YouTube para que puedan entender un poco mejor de qué se trata todo esto, y así que podemos hablar el mismo lenguaje de una forma obviamente mucho más fluida. De todas formas, si tienen dudas, me pueden ir comentando, ¿ya? Entonces, como les decía, voy a cerrar mi cámara ahora para que puedan ver mejor todo el espectro de la gráfica, así que me despido por ahora. Y como les comentaba, entonces vamos a comenzar a ver el rendimiento de estos instrumentos. Y lo primero es que si queremos ver el rendimiento de estos instrumentos, tenemos que cambiar la temporalidad con la que estamos viendo, el gráfico, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea ojalá es poder tener un espectro más grande, ¿ya? O sea, poder ver en realidad, por ejemplo, una mayor cantidad de tiempo del oro para nosotros poder determinar en realidad cómo está la tendencia general. Así que yo ahí les recomiendo poner velas diarias, ¿ya? Acá ustedes pueden cambiar la temporalidad de las velas y les recomiendo poner D1, que vendría siendo una vela cada un día,
¿ya? Así que para que estén atentos ahí. Así que vamos a ver ahora en gráficos de un día cómo se está comportando el oro, ¿ya? Vamos a echar un vistazo. Entonces, como pueden ver acá, estamos en velas de un día y estamos viendo que después de una caída muy abrupta que tuvo el oro, estamos viendo por fin una recuperación. De hecho, hay aquí un triple piso bastante claro. Y no sé si ustedes sabían, pero, por ejemplo, un triple piso o un doble piso son figuras técnicas muy importantes, ¿ya? Que generalmente en realidad se respeta, ¿ya? Y por eso yo creo que es muy bueno también estar pensando en que hay que ver, por ejemplo, este tipo de instrumentos desde lejos, ¿ya? ¿Por qué? Porque así podemos ver nosotros, por ejemplo, dónde hay un buen punto de pivot, si en realidad, por ejemplo, en años anteriores o en puntos pasados, en realidad, podría, por ejemplo, también tocar otros niveles. Así que es muy bueno también estar pendiente, ¿ok? A estos puntos, así que por eso tienen que mirar sus gráficos de diferentes temporalidades, ¿ya? Más allá, perdón, más allá de que a ustedes, por ejemplo, les guste la operación de corto plazo, ya da lo mismo en índice, en divisa o en materias primas, da lo mismo. Si ustedes, por ejemplo, quieren operar algún instrumento en particular y quieren hacer un buen análisis técnico, sí o sí siempre tienen que ver su soporte, su resistencia, etcétera. Y para eso yo siempre les recomiendo visualizarlo en gráficos más amplios, gráficos de una semana, gráficos, por ejemplo, de un día, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar soporte y resistencia. Bueno, antes que esto, por si acaso, si ustedes quieren ver dónde encontramos todas las materias primas que nosotros tenemos, se van al recuadro, perdón, de la izquierda donde dice cotizaciones, van a poder encontrar acá un botoncito que dice CMD, que significa commodities, o sea, materias primas, lo presionan y le aparecen todas las materias primas que nosotros tenemos separadas por sector, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Como pueden ver acá ustedes, por ejemplo, tenemos que dice agricultura. Si ustedes pinchan agricultura, les van a salir todas las opciones que tienen para poder invertir en alguna materia prima relacionada a este rubro, ¿ya? Como por ejemplo, tienen aquí la cocoa, el algodón, tienen el trigo, tienen el choclo, el azúcar, la soya, el café. ¿Ok? Así que ahí tienen, por ejemplo, ya varias opciones para poder, obviamente, tomar alguna operación en alguna materia prima bien conocida. ¿Ya? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, también es importante? Es que acá no tan solo podemos ver los de agricultura, sino que también podemos, por ejemplo, ver las de energía. Y en las de energía tenemos algunas de las más transadas, cuáles vendrían siendo el petróleo WTI y también el Nat Gas, ¿ya? Así que como les digo, ahí ustedes también pueden ver algunas otras que son muy transadas. Yo no se los digo así como en realidad son instrumentos muy transados para que ustedes se vayan metiendo, qué sé yo. No, son literalmente muy transados. O sea, es lo que más operan en general nuestros clientes y en el mundo. Así que para que estén atentos ahí también, porque podrían ver también movimientos muy interesantes. ¿Ya? Acá en metales industriales también vamos teniendo, por ejemplo, algunas otras cositas, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, en metales industriales tenemos algunos bien conocidos como, por ejemplo, el cobre, ya que el cobre es un instrumento que se mueve bastante también, así que también le pueden sacar mucho provecho, ¿ya? Y recuerden que el cobre, por ejemplo, está totalmente relacionado a lo que viene siendo China, ¿ya? Así que también, por ejemplo, si quieren invertir en cobre, yo les recomiendo estar muy pendientes de lo que pasa en China, ¿ya? Si la economía, por ejemplo, China va bien, va en auge, generalmente el cobre también va a ir creciendo, ¿ya? De lo contrario, ya, de lo contrario, si nosotros, por ejemplo, vemos caídas en la economía china, vemos que está complicado por temas de COVID, por temas de guerra, tensiones, lo que sea, es muy probable que nosotros veamos al cobre caer, ¿ya? ¿Ok? Así que noticias buenas para China, ¿ok? Cobre arriba. Noticias malas para China, cobre abajo, ¿ya? Así que eso sería muy importante también tenerlo en consideración si ustedes quieren invertir en uno de estos instrumentos, saber qué es
lo que les afecta, ¿ya? En general todos tienen distintos puntos, distintos factores, pero uno que tienen, por ejemplo, en común es el tema de, perdón, uno de los temas que tienen en común sería el tema del dólar, ¿ya? Así que eso también es muy, muy importante porque ahí también podrían sacar provecho de eso, ¿ya? Veamos, por ejemplo, por acá qué otras cosas tenemos. Tenemos, bueno, como les dije acá, ustedes pueden encontrar todos los metales, o sea, perdón, todas las materias primas, los metales preciosos, que ahí está el oro, el platino, también la plata. Y tenemos acá algunos otros que son extra, ¿ya? Entonces, vamos a ir revisando los gráficos. Vamos a partir con el gráfico del oro, entonces, que vamos primero que todo a revisar niveles de soporte y niveles de resistencia. Y como ya ustedes bien sabrán, esto lo hacemos entonces con esta línea horizontal que nosotros podemos utilizar en la X-Station, en donde podemos lanzar una línea trazada por todo el largo del gráfico. Así que ya eso es muy, muy útil. ¿Ok? Vamos a ir entonces dejando otras líneas a medida que vayamos viendo niveles de soporte y niveles de resistencia. ¿Ya? Vamos a acercarnos un poquito para poder verlo mejor. Un poquito más arriba por ahí. Vamos a ir determinando algunos otros. Por ahí tenemos otro. Aquí vamos a ir marcando a poquito, ¿ya? Ustedes después pueden ir viendo, si quieren, a la derecha del gráfico, pueden ir viendo acá los números, ¿ok? Para que ustedes también lo vayan marcando a ver si estamos viendo un nivel de soporte, un nivel de resistencia parecido, ¿ya? Vamos a dejar marcado entonces ese nivel ahí. Tenemos algunos niveles marcados ahí entre medio también. Acá tenemos un par de niveles que pega aquí, también pega acá, que así que también lo vamos a dejar marcado. Tenemos acá alguno importante que ustedes pueden ver que pega varias veces en estos puntos, así que es un punto relevante. Tenemos este punto acá, que fue el triple piso, en donde pegó varias veces, y también tiene que ver ahí, ¿ya? Así que como pueden ver acá tenemos varias zonas de piso, varias zonas de soporte, las cuales nos pueden dar un mejor indicio entonces de cómo se está comportando este instrumento. Así que esa es la idea, que ustedes vayan analizando de esta forma. Voy a poner el gráfico semanal de todas formas para poder ver si hay algunos otros niveles que también tengamos que marcar para que no se nos arranquen entonces estos precios, ¿ya? Vamos a dejar marcado este nivel de acá abajo, que ahí tocó obviamente 2 veces. Y vamos a dejar marcados estos otros puntos que ahí también tiene un techo interesante. Yo creo que con eso estamos entonces en el caso del dólar. Ahora nos devolvemos a las velas de una hora para poder determinar más el día a día, cómo se está comportando ahora en el último tiempo el oro. Y como pueden ver, el oro venía cayendo muy, muy fuerte. Ya, de hecho, había alcanzado a tocar este nivel de los 1807 aproximadamente, y luego de eso empezó a tener caídas muy, muy considerables y llegó a cotizar incluso por debajo de los 1615. ¿Ok? Así que como pueden ver, existió mucha, mucha volatilidad en estos instrumentos, ¿ya? Y esto es justamente por el tema del dólar, por nada más que el dólar, ¿ya? Toda la especulación que se ha vivido con respecto a una subida fuerte por parte de la FED, en donde la FED de hecho subió 75 puntos básicos su tasa de interés, ¿ok? Lo cual afectó bastante. Y por otro lado tenemos esta fuerte subida que ha sido justamente porque los datos de IPC de Estados Unidos han logrado ser mejor a lo esperado y con eso podría venir una baja en el dólar. ¿Ok? Entonces tenemos acá dos escenarios. Un escenario en donde nosotros vimos, por ejemplo, una subida de tasa fuerte por parte de Estados Unidos y con eso bajó el oro. Y por otro lado tenemos un escenario en donde el IPC de Estados Unidos ha venido saliendo mejor a lo esperado, o sea, más bajito de lo esperado, y con eso nosotros estamos viendo entonces algunos descensos en esta cotización, ¿ya? Así que, como les digo, hay cosas muy, muy importantes para que podamos hacer acá en el oro, ¿ya? Así que por ahí tenemos también algunas buenas oportunidades, como les decía, en el metal precioso.
¿ya? Así que yo ahora lo que estaría haciendo sería esperar correcciones, ¿ya? Esperar correcciones en el caso de querer operar, como les digo, el oro y entrar en compra en la corrección. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque justamente la idea de poder entrar a operar, en este caso el oro, es obviamente poder entrar en un mejor precio y con eso tendríamos que ir a buscar la subida. ¿Ya? Así que, por ejemplo, ahora está corrigiendo nuevamente hasta la zona del 1767, 1765, que podría ser un buen punto de pivot. Así que en este caso, por ejemplo, yo estaría comprando cercano a los 1765, 1767, estaría esperando una corrección hasta ese punto para entrar en compra en busca entonces de, podría ser por ejemplo de este nivel que está acá, que sería aproximadamente los 1800, ¿ya? Así que ahí podríamos buscar una buena opción. Ok, vamos a seguir viendo entonces, por ejemplo, qué más tenemos por acá. Vamos a ver, bueno, entonces como les decía, si es que quieren tomar una operación en oro, verdad que no les dejé el ticket por si lo quieren ver, vamos a tener que marcar obviamente esta zona, que por acá hay algunos puntos de pivot. Ya, por acá dejamos marcada esta zona entonces, que de hecho tiene algunos puntos de pivot anteriores igual, así que vamos a dejar marcado ahí. Y lo que haríamos entonces sería hacer lo siguiente, entrar en compra cercano al 1767, 1765, con un stop por acá, abajito del 1754, y un take profit en la zona del 1805, en caso que ustedes quieran operar acá. Ya, entonces estaríamos entrando 1766, stop loss 1752 y take profit los 1804. ¿Ok? Como pueden ver, me queda una buena operación. De hecho, yo podría ir, por ejemplo, con un 0.2, en donde arriesgo 250, pero voy a buscar 673. Así que muy buena operación en caso que ustedes la quieran tomar. Ya, vamos a dejar acá el pailito. Con respecto al petróleo, ¿ok? El petróleo, otra materia prima muy transada. ¿Y qué le pega al petróleo? Bueno, al petróleo le pegan varias cosas, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, una de las cosas que más le pega a esto es, bueno, el precio del dólar también. Obviamente que un dólar más caro hace más difícil poder comprar el petróleo. Así que eso también hace, obviamente, que vaya bajando su precio, si es que obviamente van aumentando las tasas, así que hay que estar atento a eso también, el dólar, ¿ya? Por otro lado, otra cosa importante con respecto al petróleo es el tema de los inventarios, ¿ok? ¿En qué consiste esto? Que todas las semanas, ¿ok? Todas las semanas se publica un dato, ¿ya? Que se llama inventarios de petróleo, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, nos vamos acá a calendario, ya ponemos esta semana y vamos a buscar acá, por ejemplo, algún dato de petróleo. De hecho, hoy día tenemos, bueno, perdón, estamos a martes. Como pueden ver, hoy día en la tarde tenemos cambio en el inventario de petróleo crudo según API, ¿ok? Este dato ya es importante y espero, obviamente, que haya un cambio en los inventarios, ¿ya? Si en realidad se redujeron, si en realidad aumentaron, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa, obviamente, si aumentan los inventarios de petróleo? ¿Qué es lo que pasa? El precio baja. ¿Por qué? Porque hay más petróleo en el mundo, es más fácil poder obviamente comprarlo, ¿ya? Así que ante un inventario sobre lo esperado, ante un inventario alto, lo que hacemos es buscar ventas entonces en petróleo, ¿ya? Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, que el inventario sale bajo lo esperado, en ese caso entonces lo que haríamos nosotros sería buscar compras. ¿Por qué? Porque si hay menos inventario, o sea, si hay menos petróleo dando vuelta, es muy probable entonces que este se vuelva mucho más cotizado, aumente la demanda, así que también hay que tener un ojo con eso. Los inventarios son muy importantes para poder, obviamente, operar el petróleo, ¿ya? ¿Qué otras cosas afectan al petróleo? También obviamente afecta cómo está la economía en general, con respecto al COVID, con respecto a inflación, con respecto a todo. ¿Ya? De hecho, hubo un momento de la pandemia en donde el petróleo incluso llegó a costar negativo. ¿Por qué? Porque nadie lo estaba ocupando. Recordemos que la mayoría de la gente estaba confinada, ¿ok? Estaba en sus casas y por ende
bueno, obviamente, y por ende se debilitó mucho su precio y llegó incluso a cotizar de forma negativa, ¿ya? Así que, como les comento, si quieren operar petróleo, atento al dólar, atento a la economía en general y atento a los datos de inventario que se van publicando, ¿ya? Y de hecho, otra cosa muy importante es que, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, no tan solo hay un dato de inventario que es el cambio en el inventario de petróleo crudo, sino que también para el día miércoles tenemos acá abajito los stocks de petróleo crudo semanales, semana a semana. ¿Ya? Así que acá también pueden ponerle atención a este otro dato que se publica el día miércoles y con eso ya ustedes tendrían una muy buena idea de cómo se va a estar moviendo este activo, ¿ya? Por ejemplo, hace poquito tiempo, vamos a verlo también en gráficos de una hora, o sea, perdón, en gráficos diarios, hace poquito tiempo nosotros vimos una subida muy, muy importante en el precio del petróleo. Esta fue la caída que tuvo con el COVID, ¿ya? Una vez que se declaró la pandemia, vimos una caída muy, muy fuerte, ya con respecto, por ejemplo, a lo que pasó en esta instancia, cuando se declaró la pandemia y estaban todos muy asustados porque no podrían entrar. Y ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, es una subida muy, muy fuerte, ya que se dio justamente por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ya, obviamente empezó por una recuperación de mercado y luego vimos una recuperación completa ya con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que esto también hizo que se incrementaran mucho los precios, ¿ya? Así que hay que estar ahí atento también, ¿ya? Así que, por ejemplo, yo creo que lo que mejor podríamos hacer acá, ¿ya? Sería, por ejemplo, ir en busca de los puntos de soporte y resistencia para poder entrar, por ejemplo, en un buen nivel, ¿ya? Por ahora, no sé si me parece como tan interesante poder estar operando el petróleo, pero han habido algunas noticias que sí, por ejemplo, no han dado buenos trades. Por ejemplo, eh, hace un tiempito, de hecho creo que fue la semana pasada, si es que no me equivoco, se estaba anunciando de que China podría disminuir sus medidas con respecto al COVID. ¿Ok? Y como les dije, como China es una de las economías más grandes, ¿ya? Y además es uno de los compradores más fuertes que hay de petróleo y de cobre, por ejemplo, si se habla de bajar las restricciones en China, obviamente que tanto el petróleo como también el cobre van a subir de inmediato. Y si ustedes se fijan acá, lo vamos a poner en una hora, ya, si es que no me equivoco, esta subida que nosotros vimos acá fue justamente la subida que se dio por esa noticia. Ya que de hecho, si nosotros vamos a ver el cobre, que también lo estamos viendo en una hora, hace poquitos días tuvimos esta subida que fue, no me recuerdo si fue esta subida acá o fue esta subida acá, pero una de las dos fue justamente por el tema de la noticia de China, ya que esto obviamente causó gran furor, ya que podía aumentar la demanda tanto de petróleo como de cobre y por eso subieron bastante. Así que hay que estar atento a esas noticias, ¿ya? Para que estén ahí con un ojo siempre en el calendario porque les puede ayudar a hacer muy buenos trades y en poquito tiempo, que eso es lo mejor, de hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos ver acá? Estamos viendo el petróleo, perdón. Entonces, tenemos los inventarios, tenemos el dólar, tenemos también a China, tenemos la economía en general, ¿ya? Así que hay varios datos importantes que afectan y ahora lo que vamos a hacer va a ser marcar entonces los niveles de soporte y los niveles de resistencia para que ustedes los tengan en consideración a la hora de operar, ¿ya? Línea horizontal entonces y vamos a comenzar a marcar de uno en uno. Ok, vamos a comenzar a marcar el petróleo. Ya acá estamos marcando algunos niveles. Vamos acá marcando niveles. Después de esto, obviamente, lo vamos a revisar en velas más pequeñas para poder determinar si en realidad estuvo bien el análisis que hicimos o no. ¿Ok? Así que descuiden que esto no tiene por qué ser tan exacto a la primera,
sino que más que nada hay que ser metódico, verlo primero en un día, verlo después en una hora, para que vayamos comparando en realidad si están bien o no esos puntos mínimos o esos puntos máximos, ¿ya? Acá tenemos otro mínimo, y yo creo que por ahí estamos, ¿ah? Yo creo que por ahí ya tenemos varios en semanal. Nos vamos a ir ahora, por ejemplo, a velas de una hora. Vamos a revisar en velas de una hora y como pueden ver en velas de una hora tenemos más información. Eso es justamente la idea de poder hacer esto, ¿ya? Que ustedes acá pueden ver mayor cantidad de datos, pueden ver obviamente mayor cantidad de niveles de soporte, niveles de resistencia y por ende pueden hacer una operativa distinta a la que nosotros vemos obviamente en los otros gráficos. Así que esa es la idea, estar buscando ahí qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi trading, qué quiero aprovechar, qué ratos tengo libres. Ya todo eso tienen que verlo ustedes, evaluarlo para poder obviamente ser un trader rentable, que es yo creo lo que todos buscamos, ¿ya? Entonces ahí tenemos varios niveles marcados en el petróleo y lo que yo estaría haciendo en realidad ahora con respecto al petróleo está complejo, ¿ah? Está complejo sinceramente. Yo creo que con todo lo que ha pasado de que la Fed podría disminuir las subidas de tasa, podríamos ver quizá un petróleo aumentando su cotización y llegar nuevamente a la zona del 89, 90 dólares por barril. ¿Ok? Así que yo creo que esa podría ser un poco la apuesta. Sin embargo, los buenos datos de China, que fueron los que impulsaron, perdón, no los buenos datos, sino que la noticia de que China iba a liberar un poco la ciudad con respecto al tema del COVID, fue una noticia muy buena, muy alcista, por ejemplo, para el petróleo, fue muy buena para el cobre. Sin embargo, estamos viendo rápidamente, por ejemplo, una posible corrección de eso, ya que China entregó algunos resultados de venta, entregó algunos resultados de producción ayer y no fueron para nada muy buenos, ¿ya? Así que, así que eso también afecta porque justamente las buenas perspectivas que se estaban viendo comienzan a declinar, ¿ya? Así que por ahora en realidad yo preferiría no estar haciendo nada con el petróleo, creo que depende un poco del gallito que se está formando ahí para poder, por ejemplo, hacer una buena operación, ¿ya? Pero, por ejemplo, si están atentos a los datos económicos, ahí sí, por ejemplo, pueden hacer algunas pasadas cortas, ¿ya? Por ejemplo, como le había dicho hoy día, hay cambio de inventario en petróleo y a esa noticia también le podrían sacar, obviamente, alguna ganancia si la hacen en el mismo momento, ¿ya? Así que atentos también con eso. Recuerden que acá pueden operar los datos con el calendario económico, pueden ver ahí qué datos van apareciendo, si hay algo bueno o no, para poder, por ejemplo, invertir, ¿ya? Así que eso con respecto al petróleo. Vamos a echar un vistazo. Bueno, y como les digo, el petróleo hay dos. Está el petróleo Brent, ya, y está el petróleo WTI. El WTI es el West Texas Intermediate. Y en el West Texas, ¿ok? Lo que mide más que nada es el petróleo americano, el petróleo estadounidense, ¿ya? Pero por otro lado tenemos el Brent, que está escrito como oil, netamente, y en este caso es más el del Medio Oriente, ¿ok? Arabia Saudita, etcétera. Así que si ustedes, por ejemplo, ven que hay alguna noticia más del Medio Oriente del petróleo, les recomiendo operar, obviamente, el oil, simplemente oil. Y en caso que ustedes vean alguna noticia más como estadounidense con respecto al consumo de petróleo, en ese caso les recomiendo operar el WTI, ¿ya? Así que ahí tienen las diferencias de ambos para que puedan saber cuál está mejor operar en base a lo que vaya sucediendo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, acá el NatGas, que el NatGas ha sido otro instrumento que este año se puso muy de moda para los traders, más que nada por la gran volatilidad que empezó a vivir este instrumento una vez que se declaró la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿ya? Rusia y Ucrania han hecho que el mercado se mueva bastante ya durante este periodo, y de hecho, por ejemplo, instrumentos como les decía, como el petróleo, instrumentos como el NatGas, antes no se veían estos movimientos tan abruptos, sin embargo ahora, con todo lo que ha pasado, estamos viendo, por ejemplo, que se mueven bastante y que por ende también presentan muy buenas oportunidades de trading, ¿ok? Así que creo que por ahí también hay muy buenas opciones para estar haciendo algo, a pesar de lo que la gente piense con respecto al NatGas. Yo creo que en realidad podría ir al alza, ¿ya? Yo creo que en realidad podría recuperar algunos niveles.
Así que yo me la estaría jugando, como les digo, más que nada con una compra que con una venta en este caso, ¿ya? No tanto porque yo crea que en realidad, por ejemplo, el NatGas no va a volver a bajar nunca más, sino que más que nada porque yo creo que el NatGas, como aún sigue el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, es muy probable que haya algún conflicto de interés ahí y con eso obviamente que se aprecie o que tenga al menos algún movimiento abrupto el NatGas, ¿ya? Así que más que nada, por eso es que yo creo que sería bueno, por ejemplo, buscar más compras que ventas en el NatGas. Además que también hemos visto movimientos muy agresivos, de repente sube muy fuerte, de repente baja muy fuerte, y con eso también nos hace, bueno, nos llama la atención como para poder aprovechar una recuperación agresiva y luego quizás volver a sus precios prepandémicos, o perdón, preguerra, que está mucho, mucho más abajo, ¿ya? Así que yo creo que por ahí tenemos muy buenas opciones, como les digo, no tan solo en el petróleo, no tan solo en el oro, sino que también en el NatGas, uno de los instrumentos más de moda que podría obviamente estar generando buenas oportunidades de inversión. ¿Ya? Vamos a marcar también acá entonces los niveles de soporte y los niveles de resistencia. Y como pueden ver, el gas estuvo mucho tiempo cotizando muy abajito. Ya estuvo mucho tiempo en esta media, que era muy, muy barata y de un momento a otro terminó subiendo bastante, justamente por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que esto es para que vean que en realidad las guerras tienen consecuencias económicas muy grandes y el gas no es algo que solamente le importa a Rusia y Ucrania, sino que le importa a todo, por ejemplo, a la Unión Europea, nos importa a nosotros, nos importa a todos, porque en realidad todos estamos obviamente utilizando este tipo de bienes de forma constante. ¿Ya? Así que, como les digo, es una situación complicada, una situación que da para pensar y para obviamente poder sacar conclusiones con respecto a inversión, ¿ya? Así que, como les comento, yo acá lo que estaría haciendo primero que todo sería marcar obviamente niveles de soporte y niveles de resistencia, ¿ya? Para eso nos vamos a línea horizontal, y vamos marcando entonces algunos niveles mínimos y algunos niveles máximos, ¿ya? Vamos a dejar marcado ahí también algunos niveles, un poquito más arriba, por ahí. Vamos a ir marcando de a poquito. Vamos a ver dónde hay otros niveles interesantes. Aún no, hay que seguir acá viendo dónde más tenemos, por ejemplo, algunos puntos. Vamos a ir marcando los máximos primero también. Ya, porque así también tenemos una idea más clara hasta dónde está llegando. Acá, por ejemplo, lo tenemos en esta zona. Acá en esta zona. Y bueno, aquí también tenemos algunas zonas de pivot, que son varias, así que está complejo poder ahí tirar una como muy certera. Sin embargo, perdón, estoy un poquito más abajo, por ahí. Y tenemos como un punto aquí también. Perfecto, aquí marcamos algunos niveles, entonces no sé si marcamos los niveles tan exactos. Vamos a ir a velas diarias ahora. Y en el caso de las velas diarias podemos ver, por ejemplo, que hay algunos pisos nuevos. ¿Ok? Hay algunos pisos nuevos ahí que también vale la pena considerar. También tenemos acá otro piso nuevo. Entonces también, como les digo, si lo empezamos a ver, por ejemplo, en velas menores, nos damos cuenta en realidad que hay otros puntos bastante interesantes en donde ya estuvo antes y donde podríamos aprovechar entonces esta especie de movimientos. ¿Ok? Así que con respecto al petróleo, yo ahora lo que estaría haciendo sería esperar una corrección hasta este nivel aproximadamente como el 5.2, ya ojalá 5.2, 5.3 para entrar en compra, y si no estaría entrando como más cerca del nivel actual igual, que sería más o menos como los 5.8, que también sería un buen punto como para estar haciendo alguna compra. ¿Ok? Así que en este caso, yo creo que lo mejor sería buscar o dejar una orden pendiente en estos niveles de acá abajo, cercano al 5.3, 5.4. ¿Por qué 5.3, 5.4? Porque si se fijan, acá nosotros también tenemos una zona de profit un poquito más altos. Ya, acá hay un techo, acá hay un techo y acá hay un techo. Así que dentro de esa franja está muy bueno para entrar en compra.
Así que podemos entrar dentro de esta franjita en compra, ok, más o menos como entre el 5.5 y 5.3. Entraríamos aproximadamente en el 5.4, con un stop por debajo, obviamente, de la ruptura, y un take profit podría ser en los 6.3 en primera instancia, y si no, tendríamos que ir a buscar este punto de más arriba que ya está casi en los 7. ¿Ya? Así que vamos a dejar, de hecho, el 6.5 creo que podría ser bueno. Vamos a ver. Yo creo que podríamos ir a buscar un poquito más de un 6.5, pero lo vamos a dejar en los 6.5 porque igual me parece más aterrizado ir a buscar un punto que en realidad pueda alcanzar con mayor facilidad. ¿Ya? Así que en este caso, por ejemplo, podríamos entrar en compra en el 5.4 con un stop loss aproximadamente en la zona del 5.985 y un take profit en la zona del 6.5. ¿Ya? Así como pueden ver, me quedaría casi un 3-1, así que podría ser una muy buena opción. Y para esto, por ejemplo, yo le podría bajar un poco el volumen, ya porque estoy arriesgando mucho. Ya, y en este caso, como se fijan, yo, por ejemplo, con un 0.3 arriesgo 330 y voy a buscar 887.000 de ganancia. Así que muy, muy bueno. De hecho, ya con un 0.4 arriesgo 441 y voy a buscar 1.169.000 de ganancia. Así que muy buena opción también entrar en el NatGas en compra, pero un poquito más abajo, ¿ya? Con respecto al cobre, como les comentaba, el cobre viene con una buena subida. Más que nada esto se vio impulsado por las noticias favorables para China. Sin embargo, ahora estas noticias se empiezan a alejar un poco, así que no sería muy extraño que viéramos alguna caída en el cobre fuerte, pero con un cobre depreciado, o sea, perdón, con un dólar depreciándose, es probable que el cobre siga en alza. ¿Ya? Si yo les dejo acá, por ejemplo, el gráfico del cobre de lejos, ustedes van a poder ver una caída muy abrupta, que fue justamente por las subidas fuertes que tuvo la Reserva Federal, y ahora está en puntos de recuperación. ¿Ok? Yo creo que esto podría estar llegando un poco más arriba. Perdón, ahora sí está tomando un poquito de agua. Yo creo que esto podría llegar un poquito más arriba y luego de eso comenzar a corregir. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, China comienza a buscar buenos, o sea, comienza a mostrar buenos resultados? Ya supongamos que vemos datos, por ejemplo, de PIB, de consumo, de venta, por ejemplo, si empezamos a ver que este tipo de datos sale mayor a lo esperado en China, y es muy probable que nosotros veamos una recuperación importante en este instrumento que sería el cobre, y con eso también podríamos ver una caída aún más abrupta del dólar peso chileno. Recuerden que el cobre está totalmente relacionado al peso chileno. Si el cobre va bien, el peso chileno va bien. Si el cobre va mal, el peso chileno va mal. ¿Ya? No lo hagan en relación con el dólar, háganlo en relación con el peso chileno. ¿Ya? Recuerden que nosotros somos un país totalmente exportador de cobre y por ende, si el precio del cobre está bueno, para nosotros eso es bueno. Ya, si el precio del cobre está malo, para nosotros obviamente eso es malo. ¿Ya? Así que atento a las noticias del dólar y atento también a las noticias con respecto a China que bastante le pegan a este instrumento. ¿Ya? Acá estamos viendo entonces el café, que más que nada le quería echar un vistazo para que vean que hay varias materias primas que igual se mueven de forma bastante violenta. Y les quería mostrar justamente esta caída en el precio del café, que como ustedes pueden ver, venía con una especie de lateralización bastante buena, subiendo, bajando, subiendo, bajando. En general venía con un buen comportamiento y después de todo lo que ha venido pasando con el tema de las elecciones en Brasil, con respecto al tema del mercado y todo, hemos podido ver acá una caída muy considerable entonces del café, ¿ya? Así que, bueno, también obviamente temas de clima afectan mucho las materias primas, sobre todo a los que buscan, por ejemplo, más temas de agricultura,
afecta mucho, mucho también el tema del clima, el tema de las temporadas. Así que ahí también tiene algunos otros datitos. Si ustedes quieren operar, por ejemplo, el trigo, quieren operar el café, etcétera, tienen que saber que tienen mejores temporadas que otras, ya temporadas donde se vende mucho más, donde se comercializa mucho más, y por ende también son mejores temporadas para poder sacarle provecho, ¿ya? Así que, como les comentaba, si ustedes quieren operar materias primas, pueden hacerlo a través de nosotros, a través de nuestra plataforma. Tienen muchas para operar, no tan solo estas que les estoy mostrando, sino que todas las que les mostré al principio. Recuerden tener mucha consideración con el precio del dólar, porque recuerden que el dólar tiene directamente, o sea, está directamente relacionado al precio de los commodities, ¿ya? Un dólar que está subiendo muy fuerte tiende a hacer que bajen las materias primas, y un dólar que está bajando fuerte podría hacer que suban mucho las materias primas, así que buena opción también ir a buscar ese movimiento. Y por otro lado, también atentos a los datos de inventario, a los datos de inflación, etcétera, ¿ya? Con respecto a datos de inventario, tenemos inventarios de petróleo y también tenemos inventarios de nat gas, ¿ok? Y también, con respecto al cobre, también se van publicando inventarios, y además también se dan perspectivas de demanda para un futuro, perspectivas de demanda para el 2023, perspectivas de demanda, por ejemplo, para el próximo semestre, etcétera. Así que todo eso va ayudando a tener un mejor trading, ya a poder obviamente tener más éxito a la hora de hacer estas operaciones. Y lo más importante es nunca olvidar la gestión del riesgo y siempre, obviamente cuidar el capital, ¿ya? Si ustedes cumplen con eso, es muy probable que vean, por ejemplo, muy buenos profit, o que tengan una muy buena operativa a la larga, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que les haya gustado el seminario, espero que tengan un excelente trading, y recuerden, si tienen dudas y necesitan ver algún tema en particular, pueden comunicarse tanto con sus asesores como conmigo directamente, ¿ya? Y les voy a dejar un consejo. Si quieren hacer trading más que nada en materias primas, yo igual les recomiendo ya manejar un buen capital en sus cuentas. Generalmente, y cuando digo generalmente me refiero a literalmente el mercado, en el trading en general, las materias primas suelen ser un poco más agresivas a la hora de moverse, y también son más caras. Así que si ustedes quieren operar materias primas, yo les recomiendo manejar un buen capital en su cuenta, ¿ya? Así que, por ejemplo, para operar, por ejemplo, nat gas, para operar platinum, etcétera, yo les recomiendo cuentas de unos 3 millones o más, ¿ya? Ahora, para operar petróleo, para operar oro, pueden obviamente hacerlo desde cuentas de 500.000, ojalá obviamente 1 millón, 1,5 millones, pero si no, ya con 500.000 pueden hacerlo, porque igual son un poquito más baratos, ¿ya? Pero, como les digo, hay buenas opciones para invertir, y la idea es que las puedan aprovechar. Así que cualquier cosa, estamos en contacto, espero que les vaya muy bien, que les haya gustado el seminario, que hayan aprendido un poquito, y recuerden que pueden entrar a nuestro canal de mundoyfx.com, o sea, mundoyfx en YouTube, y aprender un poco más acerca de todo esto. Así que eso, les mando un cariñoso abrazo, que estén muy bien, hasta pronto.